Ok. Bueno, entonces ya teníamos el diodo. Coloque una resistencia en serie. Esa la va a encontrar ahí en Analog, de la parte de librerías. Ajá, ahí aparece y ahí seleccione la que dice R. La va a conectar ahí en serie con el diodo. Luego seleccione la... Ahorita hacemos la conexión. Vamos a sacar una fuente de voltaje en VDC. Está en Source, en las librerías. Y ahí debe de estar, pero aparece como Source. Usted la tiene como, ¿A la otra librería? este, mm, si es completamente Source. Ajá, ahí busque la que diga Source. Ajá, y busque la que aparece como VDC, como voltaje DC. Ahí está. Así es. Entonces ya conecte esos circuitos en serie, es decir, la fuente conectada con el diodo y conectada con la resistencia, y la resistencia iría a tierra. Luego a veces funciona que cuando ustedes pegan los componentes, o sea, los mueven y los unen, también se conectan en automático. Ok, ahí está correcto. Ahora vámonos a tipo de análisis. Profe, pero usamos el de 1N4001 o el que tiene el compañero. Puede ser, en realidad, como queremos sacar la curva del diodo, son muy parecidas. Ocupen el 1N4001, o si quieren ocupar este. Al final lo que esperamos es la curva exponencial del diodo en directa y en inversa una pequeña corriente de fuga. Y quizá aparezca el voltaje de ruptura si le damos la magnitud de la fuente de voltaje para que se observe. Ok, lo cambié, no hay problema. Ahí puedes seleccionar el diodo y eliminar, exacto, y pegar ahí, ok. Ahora vámonos a perfil de simulación. Nada más que estoy... ¿Eso dónde es? Ajá, donde está el play, no se ve habilitado. A ver, guarde su proyecto y váyase a la carpeta en donde dice Start Page del proyecto. Más abajo, más abajo. Ahí, exacto. Dele clic nada más ahí. Ok. A ver, en el siguiente que dice ejemplo.opj. Ajá, el DNS. A ver, ahí habrá nuevamente el submenú de ejemplo 1.ds. Ejemplo 1. Ahí donde está el signo de más. Página esquemático. Página 1. A ver, dele doble clic. La página 1. Es que parece como si no hubiera entrado hubiera entrado al esquemático solamente.
A ver, vamos a abrirlo de nuevo. Ponga File New Project. En la parte de arriba, ajá, dice File, New Project. Ah, mire, ahí está el error. Usted lo dejó como esquemático y les decía que era como Spice AD, es la primera selección. Ajá, ahí póngale nombre y seleccione. Ya le puso nombre. Ajá, ejemplo 1, ok. Dígale que es, ¿qué dice ahí? Séptimo, ok. Es que ya existe un proyecto con ese nombre. A ver, otra vez, ábrala, a ver si ya se activan los botones en página 1. Ok, ya se activó. Mire, el icono que está al lado de Play, son dos iconos a la izquierda, ahí. Exacto. No, el otro ahí va bien, ese. Dele clic ahí. Ahí se nos permite editar el perfil de simulación. Ahí vamos a ponerle un nombre al perfil de simulación. Puede ponerle el mismo nombre del proyecto y le dice crear. Ajá. Entonces, ahora sí ya creó el perfil de simulación. Al lado de esa ventana, perdón, del icono que activó el perfil de simulación. Ok, lo está abriendo ahorita. Creo que hay una ventana ahí. Ah, ok, ahí está. Allí dice dominio, tipo de análisis, dice dominio en el tiempo o transitorio. Ahí vamos a seleccionar el análisis que le decía que es transitorio, perdón, transferencia, y vamos a seleccionar el que dice DC Sweep. DC Sweep, ahí no le mueva todavía. A ver, ahí vemos, nos pide el voltaje, la fuente de voltaje, el nombre de la fuente de voltaje. No sé qué fuente de voltaje o qué etiqueta tenía, supongo que es V1. Póngale V1, si no ahorita verificamos nuevamente allí. Y ahí dice que va a ser un barrido y va a tener un valor inicial, por ejemplo, vamos a ponerle -10, start value -10, y valor final +10. Los incrementos, ahí póngale valor final, ajá, 10, y los incrementos vamos a ponerle de 0.5 volts. Esta ventana en realidad lo que nos permite, como estamos haciendo un análisis en barrido en corriente directa, dice que la fuente llamada B1 va a comenzar con -10, va a ir incrementando en 0.5 y va a terminar con un valor de 10. Ahí póngale aceptar o aplicar. Ok. Me parece que se acabó de compartir la pantalla. Ah, ok. Mire, si quisiéramos modificar nuevamente el análisis, ahí uno dice crear nuevo y el otro dice editar. Ya como tenemos creado uno nuevo, podemos darle en editar, ¿no? Y va a volver a abrir la misma pestaña para poder modificar estos parámetros. Ahorita como no hicimos ningún cambio, pues le puede dar cancelar o aceptar. De todos, bueno, aquí lo que quería ver es el nombre de la fuente, si se llama V1 o cómo se llama en su circuito.
Así es, V1. Sí tiene la misma etiqueta, entonces no hay problema. La va a relacionar con esta fuente de voltaje. Ajá. Ahora sí, si le damos play, aquí nos va a abrir el simulador, el PSpice, póngale OK. OK. Mira, ahí por ejemplo hay un error con respecto al modelo D1N4001 usado. OK. No está definido. No tiene cargado los parámetros. Es lo que estoy viendo que vamos a utilizar. Reemplace nuevamente el diodo que tenía por el D-break. Porque no sé si a todos les haya salido el mismo, porque este error sale cuando los parámetros del modelo no están definidos para ese dispositivo. Entonces tendríamos que cargar o verificar la librería que sí vengan completos los componentes. Ahí solamente reemplácelo en el dbreak. Si no aparece, agregue librería. Ahí en NAT Library aparece uno que es Breakout. En PSpice debe estar más abajo. Breakout. Ajá. Y hay uno que es de break, haciendo referencia al diodo. De break, ajá, ese es. Entonces reemplácelo por el 1N4001 y vuelvo a simular. Ah, ya. Miren, estos errores cuando dice que está flotando, inclusive el de GND dice que está flotando, este debería ser el nodo 0. Ajá. Vamos a ver las tierras. Ahí es un problema de la tierra que está utilizando. Cierra ese y quite la tierra que puso y vamos a agregarla aquí en las que aparecen como GND. Está aquí al ladito del icono, de los iconos. Hay un icono que tiene el icono de tierra, exactamente ahí. Y vamos a seleccionar el que dice 0 capsim, el primero. Y le dice OK y la conecta. Si es el nodo de referencia. De hecho ahí decía 0. Ahora sí dele correr. Ahí está. Miren, abajo en la gráfica, en el eje de las X, aparece de -10 a 10. Esa es la variación de la fuente de voltaje. Minimice esa ventana y ahorita la vamos a maximizar. No la cierre, minimícela solamente, ya que el software ya hizo el cálculo, pero como no le pedimos ningún valor, tenemos que poner ahí una punta de corriente. Ahí al lado de B aparece una que es I, esa es corriente. Solamente que esa colóquela exactamente donde empieza un componente, ajá, o donde se conecta con el cable, no en medio del cable porque solamente mide corriente de entrada del diodo o corriente de salida del diodo o corriente de entrada de la resistencia o su salida. Ahí dice que no fue, no le atinó exactamente. Tiene que ser en la pista, ahora sí que la terminal, allí por ejemplo, ahí está. ¿Sí? Si lo quiere poner a la mitad de cualquier nodo, no se lo va a aceptar porque solamente es donde empieza y donde termina un componente. Entonces ahora sí abre la ventana anterior.
lo va a poner en color, la gráfica en color verde. Ajá. Esa en realidad no es la respuesta del diodo. Si se fijan en el eje Y tenemos corriente. En el eje X tenemos voltaje, pero no es voltaje del diodo, es voltaje de la fuente. Ajá, sí está claro que es voltaje de la fuente. Entonces, para determinar la corriente del diodo, la curva que es exponencial en polarización directa, tenemos que determinar solamente el voltaje del diodo. En la parte donde dice V-V1, ahí en la gráfica, está no más arribita, ahí en la gráfica, ahí dele doble clic. Si no le abre, No hace nada. o en donde aparece el 0, el 0B o el 5B, cualquiera de esos valores. Ahí, por ejemplo, en el 0B. Dele doble clic. Ahí me va a decir, el eje X va de -10 hasta 8.24 volts, ¿no? Pero vamos a seleccionar el eje Y, que es el que nos interesa. Ajá, porque el eje X, no, perdón, el eje X no, sí, estaba bien. El eje X es nuestro voltaje. Solamente que hay que cambiar el eje. Dice eje variable o variable de la eje ahí, abajito arriba del OK, ahí. Aquí me va a pedir, o más bien aquí tenemos que definirle qué es el voltaje en el diodo. Ajá. ¿Y cuál es el voltaje en el diodo? Todos esos son los nodos. Por ejemplo, B1 dice del DD3, voltaje R1. Mire, si hay confusión, porque yo también me llego a confundir ahí con esos etiquetas, porque no sé realmente cuál sea el voltaje del diodo. Ahí dele cancelar y vámonos a la gráfica, ahí ciérrele cancelar. Minimice la de la gráfica. También ahí. Ajá. Y vámonos al esquemático. Ahí. Lo que necesitamos es el voltaje en el diodo. Ahí arriba tenemos las puntas de voltaje. Hay una que son dos, que es en modo diferencial. Esa es una, ahí está el modo diferencial. Colóquela en los dos extremos del diodo. Una primero en un lado y luego la otra en el otro extremo. Ahí está una y ahí está la otra. Es en color rojo la gráfica. Esas puntas son de voltaje y me determinan el voltaje en el diodo de 3. Entonces, si regresa a la gráfica, ahí, por ejemplo, ya vemos dos gráficas, una en rojo y otra en verde, pero en realidad la que nos interesa es la que dice, ahí hay un cuadrito rojo que dice V, D3 2.1, D3 2.2. Dele doble clic allí, a esa etiqueta, a la etiqueta que dice V, ajá, y copie esa expresión. O sea, toda la etiqueta, ¿no? Es V de 3. Ese es el voltaje del diodo. Entonces, cópielo, todo eso. Dígale OK. Quítela de la gráfica de... O sea, más bien dígale OK ahí. Y seleccione nuevamente esa etiqueta. Y puede darle borrar o delete o suprimir. No, ahí no cancel. No doble vez para... La queremos quitar de la gráfica. Dele suprimir o borrar. Ahí, por ejemplo, dele clic, si no lo puede borrar, en el cuadrito rojo, ahora sí que en exactamente donde inicia, y a ver si le da clic ahí, suprimir o borrar. No, no me deja. Ok. Mm, es que
Según yo, le tiene que dar clic allí que se seleccionó. O bueno, las puntas que tenía del circuito. ¿Cuál? En el principal, en el esquemático. Seleccione Ya. las puntas y dele suprimir. Ya tenemos copiadas las etiquetas. Ahí está. Ahora sí, regresémonos a la gráfica. Y vamos a entrar a lo que es la variable del eje otra vez, dándole clic exactamente en el valor 0V. Ah, es que sigue apareciendo, ¿verdad? Si sigue apareciendo, dele correr nuevamente la simulación. No, ahí dele cancelar. Cierre, ahí está, ahora sí. Cámbiale allí el eje. Ajá, dele clic en donde aparece 0V. Así. Ajá. Ah, pero no, dele clic otra vez en donde aparece, no sé si era en V-V1 o en 0V. Dele doble Pero clic. te lo di en 0B. Ya, aquí está, en 0B. Ajá. Y en donde aparece variable del eje, que le decía que no sabíamos qué eje era el que íbamos a pegar, le va a pegar el que copió de las etiquetas del voltaje de diodo. Listo. No se refresca la pantalla, ¿verdad? Ya, creo que ya, ¿no? Ok. Pero no le dio todavía dele clic en. Ah, sí, ahí está. Es que no se había refrescado. Si se fija ya, tiene la curva en forma exponencial. Puede poner el cursor. Los cursores aparecen aquí en la parte de arriba. Ahí donde le dio clic. Y ya podemos inclusive ver que ese valor es de 0.7 aproximadamente.